Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Orihuela Jesús. Yo soy médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente hago la residencia en el Hospital Revalliati por la misma universidad. Y para el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es un, un enfoque práctico de lo que es el accidente cerebrovascular. Cuando nos dirigimos a este vamos a hablar en las dos estirpes, tanto para la parte isquémica como para la parte hemorrágica. ¿Por qué decimos tocar este tema ahorita? Porque es un tema frecuente y vamos a analizar uno por uno y con un pequeño caso clínico inicial. Tenemos lo siguiente, nos habla este pequeño caso que les puede pasar, ¿no? Puede pasar esto en su serum. Un varón, agricultor, hipertenso, y el paciente es fumador pesado, nos refiere a que era consumidor de 2 paquetes de cigarrillos diario, le atribuye que era por ansiedad. Y mira lo que dice, está en un almuerzo familiar, o sea, el paciente está en medio de algo común y presenta, dice acá, de forma progresiva, disminución de la fuerza. Eso es algo que el paciente nota. Muchas veces notan otras enfermedades, no les preocupa una acidez, no les preocupa una disminución de esa visual al inicio, pero cuando hablas de algo motor, y no dice acá disminución de fuerza muscular y de algo que le sirve, no es un agricultor, pierna derecha, toma importancia radical en estos pacientes. Y ojo, mira lo dice acá, imposible la deambulación. En el transcurso, mira acá, de 60 minutos, es una instauración rápida. Aparte, los vecinos que lo encontraban en esta reunión dicen que el paciente tiene un lenguaje como borrachito. El paciente no se le entiende bien lo que quiere explicar, no emite bien las palabras. Llega inmediatamente a su puesto de salud, donde la mayoría de ustedes son jefes ¿no? del establecimiento, porque se encontraba, dice, en el colegio adyacente a su puesto de salud. ¿Qué decisiones debo tomar? Hay que reconocer un par de cositas, vamos a hablar un poco de teoría. Lo importante del enfoque de un accidente cerebrovascular es el siguiente. Hay que reconocer que se asocia ¿qué cosa? A esta palabra. Mortalidad y distribución. ¿Por qué es importante reconocer mortalidad? Esto es sacado de nuestra propia estadística, ¿no? Y miren lo que tengo acá. Costa, ¿no? Lima Centro, la ciudad donde estamos ahora, tiene una gran cantidad de ¿qué? Mortalidad. ¿Por qué? Por la enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué? Porque muchas de estas personas no tienen, en la mayoría de casos, un acceso oportuno a un servicio de salud o llegan tarde y estos pacientes pueden fallecer por estas causas y las complicaciones que la tienen. Cuando vemos la tabla de la derecha, vemos lo siguiente. Mira la tabla azul, es un accidente cerebrovascular. Hemos tocado ahorita el isquémico, el hemorrágico lo vamos a ver después. El azul está mucho más predominante, que el hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Que de todos los accidentes cerebrovasculares, el 80% corresponden a los isquémicos y un 20% corresponden a los hemorrágicos. Y si nos vamos por edades, acá, ¿no? Todo esto, a partir de los 60 años, la distribución es mayor. ¿Qué quiere decir? Que por lo general esta es una enfermedad que afecta a población que tiene factores de riesgo cardiovascular y añosos. Y sobre todo, ¿qué sexo? Al sexo masculino, ¿no? Esa es la distribución que tenemos, que tiene una alta carga de morbilidad, una alta carga de mortalidad. Y recordemos que nuestro paciente que tenía era fumador, ¿no? Un cigarrito, era hipertenso y estaba con obesidad. ¿Qué son estos factores de riesgo cardiovascular que se asocian al daño endotelial y que pueden traducirse a la larga en un desenlace bastante negativo, como es el infarto cerebrovascular? ¿Sí? Les presento acá, tenemos que reconocer cuál es el enfoque. Lo primero que tenemos que reconocer, es evidente cómo viene el paciente, es esto, si tiene o no factores de riesgo cardiovascular. Muy pocas enfermedades te van a dar una focalidad diferente a un infarto cerebrovascular y que no tengan factores de riesgo vascular. Dientes en el ramo de vasculitis y todo eso, pero lo más prevalente es esto, factores de riesgo vascular a la cabeza, eso es lo principal. Y ahí tienes que reconocer, ojo, el déficit puede ser motor, el déficit puede ser sensitivo. Esto es el homúnculo de Penfield, nos lo presentamos, es una representación de cómo está representada, valga la redundancia, los territorios vasculares para con las demás áreas del cuerpo. Vamos a tener que acá a derecha es área sensorial y con área motora. Acá tenemos una arteria que irriga esta parte del cerebro, ¿no? Acá tenemos un territorio arterial que se encarga de irrigar esta otra parte del cerebro. Y también tenemos un territorio arterial para esta parte posterior. ¿Cuál es lo importante? Reconocerlo.
Si el paciente viene con clínica de un déficit motor, por ejemplo, en la pierna, nosotros vamos a estar hablando que esto ha sido producto de un territorio anterior. Si nos dice que más bien viene con alteración motora en cara o en miembro superior, esto nos dice más que estamos hablando de un territorio medio. Y si todo lo diferente nos dice que el paciente tiene un déficit visual, estamos hablando de un territorio posterior. ¿Y por qué tenemos que hacer hincapié en eso? Porque la mayoría de pacientes vienen con esta clínica y hay que reconocer en qué zona prácticamente se puede estar afectando. Acá te pongo un cuadradito que dice tiempo. ¿Por qué es importante? El tiempo en los infartos cerebrovasculares, en los eventos cerebrovasculares, el tiempo es oro. Y ojo, el tiempo es neuronas. Mientras más rápido se actúes, mientras más rápido reconozcas, este paciente se puede salvar. Este paciente tiene menor carga de morbilidad, menor carga de mortalidad. Y acá como un cuadrito aparte te pongo esto, que la causa más frecuente de estos infartos cerebrovasculares es la arteriosclerosis. Es el acúmulo, ¿no?, de placas ateromatosas. ¿En qué vasos? No son dentro de la cabeza, son fuera, extracraneales. Y esto se consigue con ¿qué cosa? Daño endotelial. ¿Y quiénes son los que causan daño endotelial? Ponemos acá, volvemos a hablar del inicio, son los factores de riesgo cardiovascular. Nuestro paciente era un paciente fumador, hipertenso, ¿no?, que venía con esa carga. Y tenía una clínica que venía con pérdida de fuerza muscular en la pierna derecha que imposibilitaba su deambulación. Ya con eso podíamos estar orientándonos a que su territorio probablemente era acá. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes que entender? Entonces, viene un paciente que te presenta algo, focalidad, y tienes que tener acá algo, mente en tu cabecita llamado tiempo. Todo lo que te muestro acá es lo que pasa en el cerebro, en la persona que tiene un infarto cerebrovascular. ¿Se traduce en qué? En un menor flujo sanguíneo. Esto es lo culpable. ¿Y por qué era? Porque había menor flujo de arterias extracraneales. Hay 3 daños. Lo primero es el calcio intravascular aumenta. Y ojo que el calcio es tóxico. ¿Ya? El calcio es tóxico. Recuerden que el calcio tiene así, esto es su forma de representar. Y el calcio, las últimas líneas de él es tóxico, ¿no?, si quieres poner aquí. Para mnemotécnica, para correr. El calcio es tóxico en el medio cerebral. ¿Hay qué cosa? Un edema citotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Daño vascular. Y una acidosis, que es la respuesta. O sea, tienes una respuesta mala, un daño vascular y un daño tóxico. Activan enzimas que destruyen. A la larga hacen necrosis y muerte celular con daño funcional. Una vez que se ha hablado de esto, es irreversible. Ojo, es irreversible. Pero vas a encontrar una zona que puedes salvar. ¿Ya? Que puedes salvar. Volvamos a tu enfoque. Mira, acá te estamos representando 3 zonas. Una zona anterior, perdón, una zona media y una zona posterior. Esto implica la irrigación de las principales arterias que tiene a nivel del cerebro. ¿Sí? Estamos hablando de las arterias cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Cada una de ellas te da una clínica importante. Por lo general, ¿cómo reconoces, cómo enfocas a tu paciente? Si sospechas que tiene un infarto cerebrovascular, hay que ver la localización. Si te compromete esta zona, por lo general, el paciente tiene esto. Y parece contralateral crural. Acuérdate del homúnculo de Penfield. Acá arribita que estaba. El buen dibujante, perdón. El pie. ¿Sí? Si te comprometía lo más implicado, la más frecuente es esta, ¿no? La arteria cerebral media. ¿Tenías qué cosa? Hemiparesia contralateral, ¿qué cosa? Braquial. Acuérdate del homúnculo de Penfield, acá está qué cosa? La mano, ¿no? La mano, el brazo. Acá está la cara. ¿No? Dañaba esa zona. Para que reconozcas un enfoque rápido, veloz. Y se agarraba un territorio de arteria cerebral media posterior. Perdón, arteria cerebral posterior era acá. El daño es a nivel visual. Biopsia homónima contralateral. ¿No? Ese es el daño. Así lo enfocas, así vas teniendo, así vas entrenándote y vas, cuando los exámenes auxiliares, ver a dónde buscar, a dónde dirigir. Porque lo que tienes que dirigir es eso, el daño cerebral.
La tomografía muy difícilmente la puedas encontrar en el serum, no se tiene un tomógrafo, pero tu deber es esto, referir para qué, para que el paciente pueda tener un diagnóstico precoz, ¿no? Un diagnóstico oportuno. Tú lees la tomografía, divides una por unidad y tienen que verse igual. ¿Qué tenemos acá? Esto es una zona infartada, ¿no? ¿Qué territorio es acá? Si ves por acá, viene la arteria carótida civil, acá está la arteria cerebral media que irriga toda esta zona. Esta es la parte implicada en este paciente, ¿de acuerdo? Y lo importante, qué cosa que teníamos que hacer era esto, tu enfoque. Tú ya más o menos puedes reconocer por clínica dónde está tu daño. Con tu homúnculo de Penfield dibujado, sabes que el daño puede ser arteria cerebral anterior, un daño medio, un daño posterior. Lo principal tuyo, el paciente viene a ti. ¿Qué vas a hacer? No tienes medios para diagnóstico importantes, no tienes una tomografía en tu serum, no tienes trombolisis en tu serum, que es lo ideal cuando llega. Pero tienes qué cosa, que derivarlo, tienes que hacer qué cosa, actuar rápido. Y actuar rápido no significa actuar mal. Actuar rápido es reconocer lo que tú puedes ver. Uno, la presión arterial. Estos pacientes pueden ser clínicas de ¿cuánto? Mira, no te asustes. 250, 180. Pueden llegar a superar los valores de 220 sobre 110. No te preocupes. Tu misión es, ¿qué cosa? Disminuir la presión. ¿Tienes medios? Puedes tener medios en tu centro de salud. Tienes que asegurarte que tenga una presión adecuada. Ojo, ojo, no vas a bajar la presión arterial brusca. Porque acuérdate que en tu cerebrito, cuando tienes una zona infartada, al costado, todo esto acá, hay una zona de penumbra que se puede salvar, se puede recuperar. Y si uno disminuye bruscamente la presión, eso se pierde. ¿De acuerdo? Entonces tienes que estar alerta de esas cosas. Algo simple, básico, como es la medición de presión arterial en estos casos. ¿Qué más tienes que ver? Ojo, la temperatura y la glucosa, ¿no? Un hemoglucotésico. ¿Por qué? Porque las disregulaciones de estas, la hipotermia y la hiperglicemia, se asocian a que el paciente tenga más riesgo de ¿qué? Mortalidad. Entonces, mira, con cosas sencillas, tú ya le puedes quitar ¿qué cosa? Mortalidad a este paciente. Una carga de morbilidad excesiva, solo midiendo tu presión arterial, asegurándote que esté en buenos rangos, que no se le baje la temperatura y controlar bien tu glucosa. Eso lo puedes mirar, ¿no? Control de hiperglicemia. Te estoy poniendo un punto de oro acá. 4 horas y media. Este es el tiempo en el cual tú puedes actuar y salvar. ¿Qué quiere decir? Si tú has identificado eso en tu serum y lo has referido rápido en menos de las 4 horas y media, ese paciente va a ir a trombolisis. Ese paciente va a tener una carga de morbilidad mucho menor que el paciente que no llega a eso. Porque el paciente que ya llegó pasando un tiempo, llegas a las 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, lo máximo que puedes hacer es prevención secundaria. Cuando llegas acá, en este rango de tiempo, ojo, 4 horas y media, este paciente se salva. Este paciente has actuado, has hecho algo bastante productivo por tu paciente. Y te puede ayudar porque los factores de riesgo cardiovascular son la enfermedad de moda, ¿no? Nuestro perfil epidemiológico de nuestros pacientes que sufren esta enfermedad son pacientes obesos, hipertensos, diabéticos y que en muchos de ellos no solo es su primer evento, ya tienen otros más. Ahora toquemos el otro lado. Nos hemos dicho que inicialmente el isquémico representaba un 80%. Ahora toquemos a los que son hemorrágicos, que corresponde a ese 20%. Hay que darle conceptos generales como a todo. Mira, tú tienes dos conceptos que tienes que manejar. Uno, que es la hemorragia intraparenquimal, y dos, la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es más frecuente? Por algo te lo mostré primero. El intraparenquimal. ¿Cuál es su primera causa? Hipertensiva. ¿Hipertensión qué es? Un factor de riesgo cardiovascular. Las hemorragias intraparenquimales suelen ser profundas, ¿no? Te dan cefalea, pérdida de conciencia. Quiere decir que un paciente con factores de riesgo cardiovascular, que estás viendo, que hace sus actividades y que súbitamente pierde la conciencia, piensa que ese paciente puede estar haciendo una hemorragia intraparenquimal, ¿no? La primera causa hemos dicho que es hipertensiva, la segunda es malformación arteriovenosa, es menos frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? Factor de riesgo cardiovascular. Y si te quieres poner un poco más fino y ver cuál es la otra, te la presento, la hemorragia subaracnoidea.
Esta ya se le describe ampliamente en los libros, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Traumática. Pero la más importante y la que es espontánea, no traumática, ¿cuál es? Las aneurismas saculares. ¿Dónde van más que todos los aneurismas? En la parte de las irrigaciones anteriores del encéfalo. Comúnmente se ha descrito la unión de la comunicante anterior con la cerebral anterior. Ahí están más frecuentes, son los que más predisposición tienen a aparecer. Cuidado que las posteriores son las más letales. Acá te presento dos causas importantes. ¿Por qué se toca este tema? Porque una vez que el paciente sangró, tiene dos complicaciones. O vuelve a sangrar, y esto sí lo mata, o la sangre que hace. Este es el vaso sanguíneo. Hay sangre acá al costado. Sangre, ¿qué hace? Disminuye. Hace espasmo. ¿Y esto qué es causa de? Morbilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo reconocerlo? Tienes esto, sobre esta parte. Un evento cerebrovascular hemorrágico te da esta, la cefalea en trueno. El paciente dice que es la peor de su vida. Una cefalea inigualable. ¿Qué más tienes? Rigidez neurálgica. ¿Qué te traduce esto? Signo meningio. Paciente, la sangre irrita. ¿Ya? Y náuseas y vómitos que son adicionales. Vas reconociendo en esta parte, ¿no? Ojo que puedes tener comportamiento de sangrado en parte isquémica. Por eso es importante que tú derives rápido a tu paciente para una tomografía, para asegurarte de que no sea un evento hemorrágico o trombolisis, ¿no? Por las puras. Muy bien. Este es el tema que traía para compartir ahora, muchachos. Espero les haya sido productivo. Lo importante, ¿cuál es acá? Ganar tiempo. Reconocer los factores de riesgo cardiovascular más importantes, los que están más de moda en nuestro medio. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cigarrillo. ¿De acuerdo? El tabaco es un factor de riesgo modificable muy importante actualmente. Y saber cómo vamos a actuar. Lo importante que es medios que tú te vas a dar cuenta. Reconocimiento es una de ellas. Actuar sobre factores de riesgo que en ese momento son abordables. Presión, glucosa, temperatura. Y tener una rápida respuesta. Ojo que rápido no significa hacerlo mal. Rápido es salvar vidas. Y acordate que si es que estamos hablando de una parte isquémica, tienes 4 horas y media para derivar corriendo ese paciente en tu ambulancia al hospital más cercano. Si es hemorrágico, igualmente deríbalo lo más cercano posible. Hay hospitales que tienen neurocirugía a la cabeza. Ese paciente tiene chances. Bien, eso era básicamente lo que les traía para el tema de hoy, de lo que es enfoque, de lo que puede pasar a un paciente en tu cerebro para lo que es accidente cerebrovascular, isquémico hemorrágico. Gracias.